Vamos a ver qué Dios nos tiene preparado para este día. Estamos aquí en miércoles. Ahora vamos a empezar 5 o 10 minutos antes de lo que antes empezábamos. Tenemos trabajo que hacer y bueno, que Dios sea bendito en este tiempo. ¿Qué le parece si oramos, nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos a Dios que sea dirigiéndonos en esta tarde para poder aprender juntos? Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendito amor y tu grande gracia, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por el trabajo, por guardarnos, por llevarnos y traernos con bien, Señor. Gracias por librarnos, Señor, de accidentes, peligros, Señor, y de todo lo que se está sucediendo en esta ciudad, Señor. Te damos gracias porque a pesar de todo, Señor, nos has guardado, nos has cuidado. Hay algunos que no han corrido con la misma situación que nosotros estamos hasta el día de hoy, Señor, pero te pedimos también que en medio de eso, de personas conocidas o hermanos en la fe, Señor, que tú seas manifestándote a sus vidas, Señor, cada momento, cada instante. Pero gracias te damos por llegar aquí a este lugar con bien. Gracias te damos por este edificio, esta iglesia, Señor, que nos abre sus puertas, Señor, para que podamos estar juntos en armonía. En tu nombre, Jesús, te pedimos por tu palabra en esta tarde que la podamos compartir. Para honra y gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 11. Bueno, voy a tratar de entrar a lo que es Romanos 7, del 7 en adelante, lo que podamos ¿cómo se llama? Pues aprender, ¿no? Ver qué podamos avanzarle. Sé que le dije que íbamos a tener unas preguntas de estudio. Voy a hacer unas pequeñas preguntas del capítulo 5, capítulo 6, y no voy a meterme en el 7 todavía, pero son preguntas nomás para poder nosotros, ¿cómo se llama? Pues traer a la memoria lo que hemos estado viendo, ¿no? Si abren su Biblia en Romanos capítulo 5, ahorita regresamos al 7, voy a tomar unos 10 minutos para simplemente hacer un repaso con preguntas. Si vemos en Romanos capítulo 5 en adelante, ahí podemos sacar unas cuantas preguntas con respecto a esto, pero si vemos, una de las preguntas que le quería preguntar yo a ustedes conforme a Romanos 5, ¿qué produce la tribulación en nosotros? Fortaleza, según Romanos 5, ¿sale? Estamos en Romanos 5, o sea, es bueno que a lo mejor lo que nosotros entendamos, pero ¿qué produce la tribulación en nosotros? Ajá. Ok. Esperanza, paciencia, dice Pablo, amén. En el versículo 3, ahí lo dicen, ¿no? O sea, también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Entonces vemos, esa es la parte de las preguntas, aunque es bueno también que saquen más significados o también lo que produce, ¿no? Resistencia y todo esto, ¿no? Entonces, según ¿qué es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo? Según Romanos capítulo 5. Ahí más adelante lo puede leer. ¿Qué es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo? ¿No? Alegría. ¿Qué más? Según Romanos 5:5. Su amor. Sí, son preguntas sacadas de ahí mismo, ¿no? Parece muy sencillo, pero ahí las va a encontrar en los versículos, ¿no? O sea, y sí, el Espíritu Santo produce en nosotros alegría, que lo traducimos en la palabra como gozo, ¿no? El gozo del Señor. Entonces, si lo vemos. Entonces, según basado a Romanos 5 también, ¿de qué seremos salvos? Acuérdense, ¿de qué seremos salvos? Lo dirijo a Romanos 5:9. Ahí está. De la ira de Dios. Ok, entonces esa es una pequeña interacción de la palabra de Dios. Entonces, si vemos también otra de las preguntas que podemos ver, ¿qué entró en el mundo por un hombre? El pecado, según Romanos 5, ¿no? Entró el pecado, pero otra cosa entró también, la muerte. ¿Ok? Entonces vemos, eso está ahí en Romanos 5, 12, 14 y 19. ¿Ok? ¿Qué abundó mucho más donde el pecado abundó? La gracia, todos estamos de acuerdo, ¿no? Por cuanto el pecado reinó en la muerte, ¿para qué reinará la gracia? ¿Para vida? Para vida eterna, ¿no?
Ok, está bien. Romanos 6. Hermanos, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dijo Pablo, ¿verdad? O sea, no, de ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo respondió, en ninguna manera. Bueno, ya que Jesús fue resucitado de los muertos, ¿cómo debemos andar nosotros ahora? Según Romanos 6. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿no? Si nosotros muriéramos con Él, ¿qué debemos creer? Según Romanos 6, versículo 8 al 11, usted lo puede ver. Ahí lo especifica Pablo. O sea, son preguntas con estos versículos, ¿no? Bueno, una más. ¿Qué no debemos permitir que reine en nuestros cuerpos? Según Romanos. El pecado. ¿Ok? Ahí está en el 12 y en el 14. Porque el pecado no es enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Volvemos otra vez a lo que es la gracia, ¿no? Entonces, era parte, voy a seguir del 7 en adelante haciendo este tipo de preguntas y le digo, todas están ahí en Romanos, sin ir para otro lado, sino que ahí van a estar. Pero también es bueno que lo que se le venga a la mente también puede inyectar un poco de entendimiento. Una más, ahí mismo en Romanos 6. ¿Cómo debemos, según Romanos 6, cómo debemos rendirnos a Dios, hermano? Según Romanos 6. Ok. ¿Se acuerdan de un versículo que presentarnos vosotros mismos como vivos de entre los muertos? Ahí está en Romanos 6:13. Sacrificio. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otra pregunta. ¿Qué fruto tenía usted como resultado siendo un esclavo del pecado? Según Romanos 6 también. Romanos 6. Le repito, ¿qué fruto teníamos nosotros como resultado siendo esclavos del pecado? 6:21, lo llevo ahí. El fruto era la muerte, ¿no? Bueno, todo se lo saben, ¿no? ¿Cuáles son la paga del pecado? Muerte. ¿Y cuál es la dádiva de Dios? La vida eterna, o la vida en el Señor, ¿no? Bueno, sé que a lo mejor se quedan así, ¿qué onda, no? A veces nos sorprende, pero bueno, así será la venida del Señor, ¿no? Bueno, no, sí se los advertí de que iba a haber preguntas. Sí les dije, va a haber preguntas, pero todo es con respecto a esto, o sea, no es más nada. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué piensan ustedes, hermano? ¿La ley es pecado? Pablo, ¿mande? De ninguna manera, ¿verdad? Pablo nos ha dicho que ahora somos libres de la ley. ¿Cuántos dicen amén? O sea, al haber sido liberados de las pasiones que estuvimos viendo en Zoom, las pasiones pecaminosas que dominaban nuestra vida y que producen fruto para muerte, que es lo que la paga del pecado es muerte, todo ello era condenado por la ley. Ahora somos libres de eso que nos condenaba para servir a Dios en el nuevo espíritu o en el Espíritu Santo, ¿no? No bajo el régimen viejo de la letra, ciertamente. Entonces, cuando vemos esto, hermano, nosotros, ¿qué solo puede ser conocido por la ley? ¿O qué es lo que solo puede ser conocido por la ley? En nuestro primer punto que vamos a ver de que, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Dice Pablo, otra vez dice esta palabra, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. ¿Sale? Entonces, si vemos todo esto, hermano, con respecto, este es nuestro primer punto a partir del versículo 7. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo. El apóstol nos muestra que es tan terrible nuestra condición caída. Qué tan terrible es, ¿no? Que viviendo en pecado, aunque haya algún vestigio en nuestra conciencia de lo que hacemos mal, no es sino hasta que lleguemos a ser confrontados con la palabra. ¿Sí ve? Por eso es que mucha gente no soporta eso de la palabra, no quiere la palabra. Aún dentro de los cristianos o dentro del cristianismo, no toleran la palabra, que les hablen o que simplemente tú confrontes o argumentes con la palabra. No sé si se han topado con gente que les dice, es que tú todo con la palabra. Pues la palabra es vida, ¿no? ¿O no?
O sea, la palabra trae vida, la palabra es la que trae libertad. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios y trae vida. O sea, tenemos argumentos de filosofía, pensamientos de pensadores humanos y todo que a la verdad traen mucha sabiduría, pero acuérdense que la palabra, bueno, pues es, porque si nos ponemos a ver, Pablo citó muchos pensamientos, hay palabras o pensamientos de personas sabias que citó ahí, que los pone ahí, pero acuérdense que todo es inspirado por Dios. Todo lo que Dios en su palabra permitió es porque hay sabiduría. De hecho, hubo sabiduría en lo que es los proverbios de Salomón, ¿o no? Y todos sabemos cómo terminó la vida de Salomón. ¿Sí ven? O sea, cuando vemos todo esto o vemos cosas, tenemos que poner atención que la palabra de Dios muestra nuestra terrible condición caída de viviendo en pecado, aunque hay algún vestigio de nuestra conciencia de lo que hacemos mal. No es sino hasta que llegamos a ser confrontados con esta bendita palabra, que en verdad podemos considerar la dimensión del pecado, que la paga del pecado es muerte. Y cuando vemos esto y lo que hemos visto con la palabra de Dios, que condena el pecado y por lo tanto el pecador, como ya hemos estudiado un poco lo que es Romanos, que vamos estudiando estas partes, hemos visto todo esto, precisamente de tal condenación Cristo nos ha liberado. Amén. De una condenación de muerte y muerte eterna. Entonces ya no estamos bajo la obligación de cumplir perfectamente lo que a causa de nuestro pecado no pudimos cumplir para lograr la vida eterna, sino es por su gracia. Si mencionamos cuántas veces, mira hermano, yo aquí en mi Biblia tengo todas las veces, desde el capítulo 7, todas las veces que yo circulé la palabra ley. No sé cuántas contaron ustedes, pero al menos desde todo el capítulo 7 son 21 a 22 veces que, bueno, en la Reina Valera, no sé en otra traducción, porque si no ahí va a variar, ¿no? Pero en la Reina Valera, todo el capítulo 7 son más de 21 veces o 21 veces la palabra ley, la importancia, ¿no? Que todo esto dice. Alguno entonces pudiera pensar que si fuimos libertados de la ley, luego entonces la ley es pecado. Y no es así, ¿o sí? Porque Dios no daría algo que fuera lo que Él no es. Que Dios no peca, ¿no? Pero la ley de Dios no es pecado, aunque muchos la quieran pintar de esa manera. Entonces, la primera señal del apóstol Pablo que nos da, cuando leemos capítulo 7, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Hay alguien que tenga otra traducción? Yo me voy a basar a Reina Valera, pero si tienes otra traducción, lenguaje actual, traducción viviente, puede variar mucho con respecto a esto. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Entonces, cuando vemos esto, Pablo dijo, de ninguna manera. Que esto nunca llegue a suceder, que pensemos que la ley es pecado, no, que Dios no lo permita. ¿Cómo el Dios Santo podría darnos una ley distinta a su carácter? Pues no va, ¿no? Sería de doble moral, ¿no? Aunque ahora, hoy en día, como personas, sí sabe que dentro del cristianismo, dentro de la religión, hay gente que vive de doble moral, que aquí adentro aparenta ser una cosa, pero allá afuera es otra. ¿Cómo se le llama eso? Doble moral. Con dobles, o sea, bueno, lo conocemos más como una doble vida, ¿no? ¿Qué es una doble vida? Bueno, pues tienes una apariencia aquí, pero allá afuera eres otra persona. No concuerdas con lo que predicas o lo que tú crees con lo que predicas hacer. Entonces, o tu predicación al hacer, tus acciones, ¿no? Ahora, con todo esto, Pablo se adelanta a sus contradictores que están pendientes de cada detalle sacar fuera de contexto, la enseñanza inspirada por Dios. Y le sale al paso advirtiendo que la ley de Dios nunca puede ser considerada, mis amados hermanos, como algo pecaminoso. No es así. Porque Pablo dijo, o sea, yo no sabía que era pecador hasta que la misma ley me iluminó. Y creo que esa es la parte que por eso muchos dicen, nadie quiere venir a la luz porque no quieren que sus obras de las tinieblas sea expuesta. ¿Qué es lo que hace la palabra? Muchos dicen, no, es que tu forma de vivir, y es que por eso es que la gente no nos conoce, el mundo no nos conoce, porque no es porque tratemos de agradar al hombre, tratemos de agradar al ser humano, sino lo que queremos hacer en nuestro diario vivir, en una vida consagrada a Dios, eso es lo que expone a la gente. ¿Sí ve? O sea, que tú no mientas, que tú no
robes, que tú no hables con malas palabras, que tú digas muchas cosas, ¿no? Por eso el mundo no nos conoce por eso. Y mucha gente, algunos se sienten atraídos y otros se sienten ofendidos. Y más bien, otros más se sienten avergonzados. Y por eso muchos nos preguntan, ¿qué tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Y eso es lo que tú tienes, yo quiero, ¿no? A muchos les han preguntado eso, o sea, ¿por qué es diferente? ¿Por qué te ven como si tú fueras el marciano, que vienes de otro mundo, ¿no? ¿Y qué te pasó y todo? Entonces, esta es la parte que Pablo advierte, que Dios nunca puede considerarse como algo pecaminoso su palabra, su ley. No es así, como algo que tienta, como algo que el mal, sabemos que no tienta a nadie, pero es como algo que daña. Esto iría en contra del carácter de Dios, como lo decimos, que no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Que seamos pecadores, que seamos violadores de la ley por naturaleza, que el ser una raza caída, seamos incapaces de sujetarnos. Romanos capítulo 8, versículo 7 y Daniel capítulo 9, versículo 7, que me ayuda a leerlo. Pero si alguien encontró una diferente versión con respecto a 7:7, la puede leer también. 7:7. En la nueva traducción viviente dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Okay. Si ven, la palabra de ninguna manera se mantiene en otra traducción. ¿Alguien tiene otra que diga algo diferente? ¿O está casi lo mismo? ¿No? Si no, Romanos 8:7. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Reina Valera. Uh-huh. Dice, por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque que seamos pecadores, que seamos violadores de la ley por naturaleza, que al ser esta raza caída seamos incapaces de sujetarnos a la ley de Dios, no es problema de Dios, sino nuestro. ¿Sí ve? Ahí mismo Pablo lo dice en el 8:7, porque lo dice de esta manera: los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, cuando usted empiece a entender esta parte de Romanos, cuando llegue con Gálatas y cuando llegue con Efesios y cuando Pablo le habla o con Corintios, ¿no? De que Corintios se jactaba de tener cosas espirituales y fue una iglesia muy de manifestación del poder de Dios y de milagros y de hablar en lenguas, pero Pablo lo llevó más allá. Pablo lo llevó a decir, o sea, andar en la carne o andar en el Espíritu Santo o andar en santidad o andar conforme al Espíritu, ¿no? Entonces vemos esto cuando Pablo también le dice en Gálatas de que empezamos por el Espíritu y van a terminar por las obras de la carne, ¿no? De la chuleta. Entonces cuando vemos esto, Romanos 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se quieren sujetar a la ley de Dios. Ahora, dígame cuántos de nosotros batallamos un tiempo y después pasamos a otro, no le quiero poner nivel, sino otra etapa en nuestra vida que seguimos batallando con la carne, ¿no? ¿O no? Y más con la lengua, que la Biblia habla que es un miembro muy pequeño, pero puede encender bosques. Y si usted se da cuenta, bendito Dios por el internet, porque es donde más sale tanta contaminación, pero también es por otro lado, la palabra de Dios se sigue predicando y llega más lejos, pero hay más de la lengua que puede caer o que puede hacer que la gente caiga y puede ser tropezadero para muchos, ¿no? Entonces es la parte que tenemos que entender de que nuestra naturaleza pecadora, y como dice aquí, van en contra y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y Pablo, si usted ve en el 8:8, dice, y los que viven según la carne, híjole, ¿cuánto te esfuerzas tú en la carne por tratar de obedecer o agradar a Dios? ¿Te has puesto a pensar que a veces queremos sobrepasar y nuestros esfuerzos, agradarlo con muchas cosas, pero vivimos según la carne y no nos damos cuenta? No nos damos cuenta. O sea, queremos agradar a Dios, pero lo queremos hacer según la carne.
Y por eso es que a veces, bueno, yo he aprendido algo y eso nos los inculcaron, ¿no? Y a veces lo tiene uno muy arraigado, que dicen, si te vas a desgastar, desgástate para Dios. Y es un pensamiento muy bonito, es buen intencionado, pero a veces, ¿sabe por qué? Porque a veces llega un momento en la vida, cuando tú das todo en el ministerio, apoyas y todo, llega un momento en que dices, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué nosotros siempre? No lo estoy diciendo de ahorita, sino un pensamiento años atrás, ¿no? Y a veces debe de descansar uno al Señor, decir, es que no pongas tus ojos en aquellos, ni en ellos, sino pon tus ojos en mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios recompensa, y lo hemos visto, cada uno, ¿no? Lo que cada uno. Entonces cuando dice, mas vosotros no vivís, el 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene algo que Dios mismo y Pablo lo revela así o lo escribe. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Bueno, eso va a ser para otra clase más adelante, que vamos a profundizar en eso. Pero son palabras duras, hermano. Son palabras que Pablo le está hablando, sí, a judíos cristianos, pero acuérdense que le está hablando a una iglesia en Roma, donde eran gentiles, donde dice uno, ala, le está hablando fuerte. Pues ahora si les habla a muchas iglesias de hoy en día, contemporáneas del día de hoy, muchos salen corriendo, hermano. Se van o dicen, no, aquí es muy fuerte todo, mejor me voy a otro lado, ¿no? El problema, hermano, no está en la ley de Dios, está en nosotros como pecadores, ¿sí ve? El problema no está en los mandamientos de Dios, que a lo mejor nos cohíben o nos hacen sentirnos como que no, es muy fuerte. El problema está en el pecado que nos ha tenido esclavizados por muchos años, y cuando venimos a los pies de Cristo, a veces por eso tenemos que cambiar, o bueno, la palabra de Dios nos dice también nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar, ¿no? No nada más el cambio es simplemente, de una naturaleza, pero seguimos pensando en los cebollines, ¿no? Como, o en la comida egipcia que pensaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y sí saben lo que pasó, y es una tristeza que cuando Dios mismo le habla a Moisés y le habla a sus líderes y todo, que le dijo, este pueblo no va a entrar a la tierra prometida. Es duro, hermano. ¿Por qué? Por su dura cerviz y porque anhelaban lo de Egipto, la esclavitud. Y todos saben que Egipto representaba el pecado, o sea, la esclavitud del pecado. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermano, anhelamos las cosas del pasado, de nuestra vieja naturaleza, de la vida que vivíamos antes? Es algo que dice uno, y Pablo lo dice aquí. O sea, ni más nada, ni más derecho, no es algo que yo me estoy inventando, sino Pablo dice, mas vosotros no vivan según la carne, anhelando esas cosas de allá, anhelando esto, anhelando aquello, anhelando lo que el mundo ofrece, porque el mundo tiene, hermanos, tiene ¿cómo le puedo decir? Tiene un calendario, un sistema que te envuelve, pero para chuparte los dedos, ¿sí o no? Diariamente. Se ve desde la familia, los hijos, los planes que la escuela te quiere meter, de que no, que acá hay eventos y todo, está bien, perfecto, el trabajo, o sea, muchas cosas de que mira, si me ayudas y todo, te subo el sueldo y todo es atractivo. Ahora, el que no trabaje, que no coma, pero ciertamente todo lo del mundo. Ahora, hermanos, yo estaba viendo, no sé cuántos de ustedes, no me quiero desviar tanto, pero me llamó la atención, ¿cuántos de ustedes saben la historia, cómo empezó Netflix? Porque todos tenemos membresía en Netflix, ¿no? ¿Cuántos tuvieron membresía en Blockbuster? ¿Se acuerdan de Blockbuster? A muchos de aquí de la generación dicen, ¿y esos quiénes son? Al menos nuestros hijos llegaron a conocer Redbox. Sí escucharon de Redbox. $1 la renta de películas, ¿no? Pero me llamó la atención cómo empezó Netflix. Si sabe cómo empezó Netflix, ahí lo puede buscar, está en Google. Pero leí un poco, no le voy a meter tanto esto, pero leí un poco de cómo empezó este hombre en el 2007, antes del 2010. Empezó y todo por una deuda que tenía con Blockbuster. Sí saben que te cobraban, ¿no? O sea, ibas por tu VHS. ¿Sí saben qué es VHS, George? Sí, ok. Sí, el casetote grandote, ¿no? El cassette grandote. Y luego salieron los DVDs y todo, y Blockbuster, si no lo entregabas de vuelta para atrás, pues te iba acrecentando tu mensualidad, o ¿cómo se llaman? Los recargos, ¿no? Y de ahí salió la idea de tener este streaming
de que ¿por qué no estar en la casa? ¿A qué es lo que voy? Es decir, ¿hasta dónde lo lleva con Netflix? Es que cuando ves una serie, ves un episodio y luego sigue el otro. Y luego sigue, o sea, el mundo sabe cómo entretenernos, ¿sí o no? Easy. Ahora la iglesia se ha metido en este asunto también, en cómo entretener a la gente. Pero háblales de la palabra, háblales del pecado, háblales de vivir una vida santa, piadosa a Dios, de que lo que hagamos lo hagamos para honrarlo a Él y no para exaltar al apóstol o para exaltar al grupo de alabanza más popular de esta, porque hay, ¿sí se le llama tendencias? Tendencias de que ahora se juntan como en un cuartito y ahí está la batería, ahí está todo y dices, ¿de dónde salió esa tendencia, no? La tendencia de que estás en un grupo de jóvenes y uno de repente se sube a la bocina y ¡fum! Se tiran y que lo agarren. Y yo les diría, déjenlo que caiga. De acá al cabo del piso no va a pasar, ¿verdad? O sea, son cosas que dice uno, son las cosas que el mundo, por eso Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne. Y si tú te pones a pensar cada día, ¿qué es lo que anhela tu carne? No venir a la iglesia, hermano. Entre más, si ustedes se dan cuenta, entre más va pasando esta generación, solamente la iglesia va a quedar un día a la semana. Lo que antes, bueno, de donde yo empecé a crecer, había martes, miércoles, jueves, o martes, viernes, sábado, o martes, viernes y domingo, más servicios. Ahora solamente nomás el domingo y los demás, si quiero me conecto en línea. O grupos de crecimiento, o sea, ya la iglesia, y sabemos que el edificio no es lo más importante, ¿va? Porque así nos pudiéramos congregar debajo de un árbol, donde sea, X, ¿no? Pero yo digo, por eso Pablo decía esta parte, ¿no? La carne. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué lo de la iglesia? Porque a quienes de ustedes les gusta y va contento, con una sonrisa de oreja a oreja, a trabajar todos los días, que es algo secular. Y el trabajo paga, ¿no? Pero ¿cuánto más nuestro Dios? Que Él no es que ya nos va a pagar. De que yo no le voy a dar mi diezmo, o mi ofrenda, o mi alabanza, o mi adoración, o mi servicio de venir a dar una clase, o mi servicio de venir a dar una predicación porque me va a deber. No, yo estoy en deuda con Él. El que entienda, entienda, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, en todo el mundo, es solamente cosas de que hemos dejado de hacer y que la gente quiere vivir más en la carne, sino según el Espíritu Santo, dice el 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es lo que debemos de afilar, como quien dice, nuestra propia vida, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, o de Cristo, no es de Él. Qué tremendo está, o sea, es duro, ¿no? El 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu, ¿cuál? El espíritu que nació de nuevo, el espíritu que está que Cristo lo hizo ahora nacer en sí y tener esa comunión con Dios, vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es lo bonito, dijeron. La ley de Dios nunca puede ser considerada como algo pecaminoso, sino todo lo contrario. Daniel capítulo 9, versículos 7 al 8. ¿Quién lo tenía por ahí? Sé que lo dije, no creo que se me olvidó. Daniel 9, 7 al 8. Amén. Uh-huh. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿Y quién lo estaba diciendo, hermanos? Un hebreo, ¿no? Uno que decía conocer a Dios, de su pueblo, ¿no? O sea, está hablando por su pueblo. Acuérdense que hubo en aquellos tiempos, Nehemías, hubo gente que se intercedía por su pueblo, lo que es la intercesión, ¿no? Solo la ley de Dios muestra que es pecado. Solo Dios, el creador de todo lo que hay y sustentador de todos y de todo, sustentador de todos y de todo. Sí lo creemos así, ¿no? Dios sustenta todo, hermano. Puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso le dijo a él, a Adán y a Eva,
si comes de ese fruto, o sea, sabrás, o sea, es tremendo, ¿no? Y lo curioso es que hubo otra voz que le dijo, con que Dios os ha dicho, el día que coman de ese, no, o sea, todo eso se sigue interpretando o se sigue llevando siempre cada año que vivimos en este mundo. Cada año viene algo a nuestra vida a querernos tentar a los jóvenes, a nuestros hijos, a como familias, a como iglesia. Con que Dios les ha dicho esto, no, espérense, miren, hay que hacer esto, miren, de esta manera, o miren, ya no hables de pecado, mira, ¿sabes qué? Búscale otra palabra a esto, o mira, ¿sabes qué? Tal hermano pecó y todo, pero no, espérate, es el que da más diezmos, es el que ofrenda más, es el que está sosteniendo la iglesia la sostiene el Señor Jesucristo. Eso es así, hermano. El que no lo quiera ver de esa manera y que no pueda decirle nada a aquel que da mucho o aquel que se la pasa atrás y todo esto, tenemos que vivir todos una vida alineada a la ley de Dios. Es así. Pero porque da, pero porque es el que paga los viajes al pastor, que porque es el que le da carro nuevo al año al pastor y todo eso y no poderle decir nada, hermano, es tremendo, ¿no? O aquella persona también que es tu hermano, tu hermana y que tú sabes que está teniendo una doble vida, tenemos la autoridad para poder decir, la palabra dice esto. Pero es que si le digo, va a dejar de ser mi amiga, va a dejar de ser mi amigo. Ay, mi hermano, pues Jesús fue al Calvario, fue a la cruz y nosotros. Es tremendo lo que Pablo nos quiere dejar ver con respecto a lo bueno, lo malo, lo que es santo y lo que es pecado. Y vemos el preámbulo de los 10 mandamientos y así lo manifiesta Dios. Dios es el soberano de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro Dios soberano y por lo tanto el único que puede establecer la manera en que su pueblo se puede relacionar con él. ¿Sí se acuerdan quién fue el que puso los 10 mandamientos y se los dio a Moisés? Dios. Dios lo llevó a Moisés al Sinaí, ¿no? ¿Quién fue el que le dijo cómo construir el arca? A Noé. Dios. Jesucristo no vino y le dijo, Pedro, ¿qué te parece? Bueno, de hecho, Pedro le dijo que esto no te acontezca. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que establece. Y Él estableció su iglesia. Su iglesia tanto como en congregación, pero nosotros, tú y yo como iglesia. Los principios, el parámetro, los preceptos, los decretos están en su palabra de cómo debemos de vivir una vida justa, santa y piadosa delante de Dios. Es así. Tampoco yo puedo venir y imponer ciertas cosas, o un pastor venir a imponer ciertas cosas sin que podemos malinterpretar. Sí, se puede, o sea, podemos tener ese tipo de debilidad o de mala interpretación, pero siempre con la humildad de reconocer de que, ok, es poder enderezar el camino, ¿no? Porque pues sí, acuérdense una parte cuando Juan tuvo una revelación, que es en el Apocalipsis, ¿no? Que se postró ante ¿quién? Ante un ángel. Y pensando, ¿no? Y el ángel le dijo, tú y yo somos, o sea, sí, o sea, somos iguales. Al que necesitamos postrarnos es al Dios de la palabra, al Verbo, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios es el único que establece las condiciones. Ustedes saben Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. ¿Lo han leído? Dios es el único que establece las condiciones de su pacto. ¿Sabe por qué? Porque como hombres rompemos pactos, ¿verdad? Hoy soy tu amigo y mañana podemos ser enemigos. Dios nos libre de eso, ¿no? Es como todo, ¿no? En la palabra de Dios no se equivoca. O sea, un momento Pedro le había dicho a Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y luego enseguida se estaba volviendo en su adversario. ¿Sí ve cómo es el hombre cambiante, pero Dios permanece fiel? Cuando vemos esto, Dios establece las condiciones de pacto y escucha estas palabras, como rey, como santo y como benigno. Es tremendo, ¿no? O sea, por eso es que de Dios nadie se puede burlar. Pensamos que cuando pecamos, que cuando hacemos algo, que cuando infringimos la ley de Dios y todo, ay, pues no me vio. No, es que Dios no es como el hombre, de que no somos omniscientes o podemos ver todo. Es que Dios, ¿sabe qué emplea a veces? La misericordia, para que vengamos delante de Él postrados y confesemos nuestro pecado o confesemos que le hemos fallado, ¿no? La ley de Dios Él la dio a su pueblo para que supiésemos, pero ¿qué sabemos?
Y de alguna manera Dios, por decirlo así, obliga a toda la humanidad, que es la única que desenmascara a Dios en sí, porque los ángeles caídos pues ya no tienen salvación, hermano. ¿Sí ve que la ley no aplica para los ángeles? ¿Sí lo entiende esta parte? Sí, bueno, ¿por qué? Hay muchos lugares, yo no sé de dónde sacan eso, hermano, de que hay que orar por salvación por los ángeles caídos y por Satanás, para que nos deje de molestar, ¿no? Pues qué chido, ¿no? Qué padre, ¿no? Pues, en vez de que diga, no, si viene la tentación a mí, a como tal José, ¿no? Patitas, córrele. No, ahora es, déjame vencerla. Cálmate, Jimán. No, o sea, ala, es algo tremendo, ¿no? Cuando vemos esto, descubre el pecado tal y como es. Nos desenmascara y nos descubre. Pablo nos ha dicho que el resultado, el beneficio, la paga del pecado seguirá y va a ser muerte. Pero muchos lo vemos de que, bueno, no me pasó nada y todo, pero tu vida espiritual va en decadencia. O si no, fíjese, hermano, fíjese en cada persona, en cada cristiano que usted ha conocido por años, fíjense cómo la diferencia. En serio, le voy a decir, no en modo a juicio, ni en una tendencia de que tu corazón se enorgullezca de tu posición ahora, ni nada, sino cómo muchos, por orgullo, por el pecado, por cosas que han dejado entrar a su vida, hay una consecuencia en el futuro. Por eso alguien decía, las decisiones que tomes hoy, en 10 años, había un dicho de alguien, dice, en el camino andado, ¿cómo decía este? No me acuerdo este dicho, se me vino ahorita, pero se me fue. Pero, dijo, arrieros somos y en el camino nos veremos o en el camino andamos. O sea, que con el tiempo, tarde que temprano, podrá a lo mejor usted ver a alguien que prosperó materialmente. Pero ¿sabe qué dejó a un lado? Sus hermanos en la fe. Dejó a un lado el habitar con los hermanos juntos, pero aunque haya prosperado y todo, dejó a un lado a la iglesia. Y la iglesia es de Cristo, pero en su boca sigue agradeciendo a Dios. Piensa él que por decir gracias Dios, pues es que eso lo hace también el religioso, ¿no? O sea, tenemos que entender esta parte. Y desde Adán hasta Moisés había reinado algo, que era la muerte, la cual es una evidencia de la existencia del pecado, la muerte. ¿Sale? El día que ya usted oiga que nadie se ha muerto, algo pasó. Pero mientras la gente siga muriendo, es la verdad de que la paga del pecado es muerte, ¿no? Sencillo. Aunque nosotros sabemos que para nosotros el morir es ganancia. ¿Sí ve cómo nosotros por eso nos tachan de locos? De que por qué aplauden, de que por qué cantan cuando alguien fallece, de que por qué de blancos. ¿Han visto funerales que se visten de blanco? Bueno, es que tenemos otra perspectiva, la perspectiva de Dios, ¿no? Que para los ojos de Dios la muerte de sus santos, de sus hijos, o sea, imagínense, ¿no? Cómo lo ve Dios, pero la muerte de sus santos hijos, los que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne, según Romanos, según Pablo. Entonces, cuando vemos esto, Romanos 2:15 y 5:14, ¿quién me puede ayudar? Aunque cuando no hubiese una ley escrita en tablas de piedra, lo cierto estaba grabada en el corazón del hombre. Romanos 2:15, ya lo leímos, simplemente es para regresar y tocar ciertos textos que vimos, y Romanos 5:14. 2:15 dice, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Ok, ahí vemos dos cosas. Okay. Conciencia y, hubo dos palabras, conciencia y razonamiento. Si ve lo que Dios en el cristiano nacido de nuevo cambia, nuestra conciencia y nuestro razonamiento. Ahora los traemos a los pies y el Espíritu Santo toma control de nosotros, que ya la ley del pecado o el pecado, la esclavitud que teníamos al pecado, ahora eso está rendido a los pies de Cristo y somos ahora gente espiritual. No legalista, sino espiritual. ¿Vale, hermano? Ajá. En una traducción viviente, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. O sea, vemos que
esa parte, ¿no? Y vemos que también tú dices, ¿cuál ley? Ok, una pregunta. Y aquí pueden contestar todos, o sea, tratar de, ya mero termino, voy a cortar un poco esto, pero ¿qué ley tenía Job? Piense nomás, si tiene que contestar puede añadir, pero ¿qué ley tenía Job? Si se refiere a algo escrito, no había nada escrito. Ok. Sí, exacto, todavía no estaba la ley, ¿no? Ok, ¿algo más? Pues según en lo que dice la Biblia, que Job era un hombre íntegro a los ojos de Dios, o sea, un hombre intachable. Ok, Y si hubiese ley, se puede decir que trataba de cumplir la ley. ok. Acuérdense que Job dijo algo a lo último, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora, ¿ibas a decir algo? No, ok. De oídas te había oído y digo, ¿qué había oído Job si no había una ley escrita, ¿no? Pero lo que acaba de leer mi hermano, ¿no? O sea, la ley clavada o entablada en sus corazones bajo la conciencia y el razonamiento, ¿no? Y acuérdense, y con esto, con esto digo esta parte, acuérdense cuando, es que me impacta el libro de Job, porque Dios nunca, porque usted y yo somos, y digo somos, Kimosabi, porque también a veces somos altivos con Dios para, respóndeme, ¿por qué? Y acuérdense que Job trataba de buscar una respuesta, pero Dios nunca le respondió. Antes, al contrario, Dios le dijo, ¿dónde estabas tú? Y tú dices, Pablo dice, miserable de mí. Pero después Pablo dice, gracias a Cristo, ¿no? Entonces cuando hablas, y también Job dice unas palabras, yo sé que mi Redentor, palabras proféticas. O sea, algo escondido en la Biblia ahí, que ahora bueno, por tenerla escrita y porque estudian bastante, dices, yo sé que mi Redentor vive. Pues Cristo, ¿no? O sea, de otra manera, Cristo revelándose desde antes de la ley. ¿Sí ve? Y como decía mi hermano ahorita, ¿no? Que Moisés, Abraham, eran un tipo de la sombra de lo que había de venir y bueno, ¿qué podemos decir? Entonces, con la promulgación, hermano, de la ley en el monte Sinaí, formalmente Dios da a conocer su voluntad revelada, su santidad, lo que a él le desagradaba, ¿no? Sus santas exigencias, porque sí, parecen exigencias. No codiciarás, ¿no? Es una exigencia o algo que nos muestra, hermano. En Romanos 2, en su capítulo 2, versículo 14, dice, aún los gentiles que no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan a bien o les indican que están haciendo lo correcto. Podemos decir que eso era lo que Job tenía y que eso era algo que Dios puso desde la creación del hombre en nuestros corazones. Okay. Justamente eso, dice la palabra que el Señor ha escrito su ley en el corazón del hombre. Cuando habla del corazón del hombre estamos hablando del pensamiento. Y eso es lo que al inicio de Job dice, porque la parte clave que dice que él era un hombre recto, un hombre perfecto, pero ¿qué dice después? Temeroso de Dios. ¿Por qué le temía? No era un miedo, el temor que lo hacía comportarse de forma recta, buscar la perfección, hacerlo, apartarse del mal, como dice. Amén. Esta es la ley de Dios escrita en el hombre. Amén. Y pensándolo bien, pastor, fíjese, con todas estas preguntas que prácticamente las usan para querer entrar en contradicciones o hacer pleitos, las personas cuando dicen, no, ¿qué pasa con las que nunca conocieron, nunca tuvieron la Biblia, por ejemplo? Vemos claramente que si el Señor hubiera sido injusto, si Él hubiera sido injusto, claramente Él no hubiera escrito en nuestros corazones, hubiera puesto ya en el vecino, en el humano, que es lo bueno y que es lo malo. Pero aún las personas que dicen no creer en Dios y no creer que Él existe y no vivir bajo lo que Él enseña, ellos saben distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es parte de la naturaleza humana, escrita ya de una vez desde la creación del mundo de Dios. Y eso es lo que lo hace a un Señor, a un Dios justo. Amén.
Dios no es injusto, hermano. Dios es más que justo. Y sabe que a veces en esta parte, gracias hermanos por comentar, en esta parte de que la paga del pecado, que cuando pecamos, sabe que a veces, yo creo a veces tendemos esta parte de que, ay Dios mío, ya pequé, a ver qué me trae, ¿no? A ver qué me toca. Y a veces Dios extiende su misericordia y gracia para que, ahora, si es algo que vamos a pagar consecuencias en el futuro, ¿sabe qué? A veces Dios prepara nuestro corazón lógico, esas consecuencias van a venir, a veces no, a veces Dios es tan grande y rico en misericordia que nos evita ciertas cosas, pero otras cosas, pues dice uno, inevitables, ¿no? Pero en esta parte no se pierde la justicia de Dios, que Dios es justo en todo tiempo, ¿no? O sea, con todo esto, lo que estamos viendo, salud, todos somos ágiles, hermanos, en reconocer los pecados de otros, ¿sí o no? Pero así, hermano. Somos, o sea, y más cuando somos pareja, híjole, no, o sea, es más fácil porque pasamos más tiempo juntos o con nuestros hijos. Somos fáciles y ágiles en reconocer los pecados de otros, pero muy torpes para ver los nuestros. ¿Sí me explico? O sea, somos bien ágiles para ver los pecados, o sea, bien sigilosos, hermano. Los buscamos, escarbamos y todo, y ahí está, bien expuestos. Y como yo le decía al principio, en las redes sociales, la boca, la lengua, híjole, hermano. No, es que mira, ya han agarrado a pastores, siervos de Dios, con algo que dijeron, pero nada más agarraron lo que les convenía. Hicieron su reel, su short, y ahí está, el pastor dijo esto y todo. Ey, espérate, pero hay un contexto, ¿no? Pero ya lo vieron miles y miles de personas. Entonces, somos bien ágiles para eso, pero muy torpes para ver los nuestros. Y yo vengo a decir esta parte, y como lo dije la pasada, este es un disco, lo aprendí de un pastor, dice, este es mi disco y yo lo rayo cuantas veces quiera, ¿no? Lo dijo así el pastor y dije, ay, qué tremendo. Pero dije, pues sí es cierto, pero siempre voy a, con este texto que dice, antes de que tú quieras sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, saca tu viga. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra? Mírate a ti mismo primero. Y cuando la Biblia nos habla acerca del espejo, a veces se nos olvida, ¿no? De que, se me olvidó peinar y vas con el gallo acá arriba, ¿no? A la escuela. A mí me pasó muchas veces eso de morro, ¿no? O sea, me iba con que era agarrar la ropa y vámonos, y ni el espejo, ¿no? Aunque hermanos, con todo esto, aunque de la ley de Dios quedamos callados y convictos de pecado, Pablo conoció que era un pecador cuando encontró que era un codicioso. ¿Por qué escribe la palabra codicia? Acuérdense que él está hablando, o sea, también de su experiencia o de lo que él pudo el Espíritu Santo revelar eso. Pablo conoció eso y la ley decía, no codiciarás. La ley le enseñó que era un vil pecador y que estaba en oposición a Dios, que estaba haciendo lo que Dios prohibía, lo que Dios condenaba. No era la ley lo que lo llevaba a pecar, sino la que le mostraba que su actuar era pecaminoso, ¿o no? ¿Cuántos codiciosos sabemos aquí? ¿Sabe qué, hermano? Esto yo lo aprendí hace mucho tiempo y mi esposa lo sabe, y porque a veces lo hablamos. Y esto es con todo respeto, sin querer a nadie atacar. Cuando cada uno de nosotros llegamos a este país, ¿cuánto fue el salario que tú por hora recibías? ¿Y sabe qué? Se volvió una codicia de querer más. No me malentienda, tampoco es para que vivamos miserablemente, ¿no? Sino que la codicia te lleva. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú llegues a ganar lo que ganabas antes, sigues diciendo, no me alcanza. No acabalo. No, es que no. El banco lleno de dinero, pero no acabalo. Conocíamos una persona que decía, no tengo dinero. Había actividad en la iglesia y todo, no tengo dinero. Y el problema es que tus mismos hijos o tu misma esposa te dice, mezquino. Si tienen, nada más que está en el banco y en México y todo, tú dices, híjole, qué tremendo, ¿no? Pero ¿cómo es la lengua? Pequeña, pero buena para decir cosas así, ¿no? No, es que no tengo. Y digo, no, pues es que tarde que temprano, verdaderamente al rato no va a tener, porque ya lo estás, tampoco soy de la confesión positiva, ¿no? Pero tú mismo te estás echando tierra. Pero a lo que voy al principio es que qué tan codiciosos somos, ¿no? O qué tan codiciamos nosotros las cosas de los demás. Es un pecado que afecta también a las otras personas, ¿no? El codiciar. Termino. No era la ley la que lo llevaba a pecar, sino lo que mostraba que su actuar era pecaminoso, que su vida no se ajustaba
en Romanos 4:15, la última que leemos, que su vida no se ajustaba a las exigencias santas de Dios, y en tal sentido esta ley produce ira. ¿Cuán pecaminoso es el pecado, sí o no? Romanos 4:15. Por eso la Biblia, fíjense que por eso la Biblia, es bueno que hablemos de muchas cosas, de los que les gusta hablar de política, yo nada más me le quedo y digo, no, este es bien letrado para esto. Quisiera tener ese tipo de pensamiento en política o otras cosas, ¿no? Pero dice, cuando estén entre ustedes, hablen salmos, o sea, de la palabra, que sea edificativo, ¿no? O tampoco querer aparentar muy espiritualidad, porque sabemos del pie que cojeamos, pero sí edificarnos en todo, ¿no? En el trabajo, no, pues mira, hazle así, en el trabajo tengo una persona que me hace la vida imposible, o mi jefe, o la esposa del patrón, o yo no sé, y ahí es donde empieza la edificación, ¿no? Donde empieza, no, pues sé paciente, mi hermano, Dios te puso esa cruz ahí, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? Es una experiencia, pero a veces estamos de que, no, estoy tratando de quedar bien con el patrón porque necesito un aumento, ya tu corazón está codiciando. ¿Y sabes qué? Dios no nos pide. Pero a veces somos tan mezquinos de que, dice, de aquel hombre, de que se jacta, de que trabaja mucho, tiene y todo, pero dice, mira a su familia, ¿cómo viste? Que ni aún a los suyos les da. Y no estamos hablando de ropas de marca, sino bien, o sea, de una manera que los tenga, pues bien, contentos, bendecidos, y como dicen ahora la frase, ¿no? ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y con Vicky. Amén, hermano. Victoria. Romanos 4:15, la versión internacional, la ley en efecto trae castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Donde no hay ley tampoco hay transgresión. Hermanos, para terminar esta parte, fíjense que casi no la avancé porque, bueno, nada más nos quedamos con la pregunta, ¿no? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley me hace ver lo pecador que yo era. Y aún así, ya como cristianos, la palabra de Dios, la vida de Cristo nos hace ver la vida que quiere que llevemos nosotros. Cada día es nuestro diario vivir. Y si dice el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Sí ven que Pablo se está exponiendo? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por lo que estamos aquí. Lo único que queremos es menguar para que tú crezcas, Señor. Permítenos seguir predicando tu palabra, Señor. Y si hay en nosotros a veces algún freno, Señor, sea tu Espíritu Santo. Pero también si nosotros tengamos que decir algo, Señor, que sea conforme a tu palabra, que sea inspirado por tu Espíritu Santo, primeramente, Señor, para ver la viga que está en mi ojo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, a ser santos, puros, sin mancha, porque es por lo que tu palabra dice, que tú vienes por una iglesia así, Señor, que ha sido santificada, comprada, lavada por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y cada uno de aquí, de mis hermanos, Señor, guárdales, ilumínales, Señor, porque eso lo hace tu Espíritu Santo, Señor, a través de la lectura, de la oración, de la búsqueda, Señor, fiel, y la búsqueda de tu palabra cada día, Señor. En tu nombre llévanos con bien, Señor, llévanos a nuestros hogares, permítenos hacer lo que tenemos que hacer en estos momentos y lo que esta semana resta, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos, hermanos, Dios me los bendiga.